Hola, muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas todas a esta mesa de debate que, si me permiten, vamos a rebautizarla. No va a ser una mesa de debate esta tarde, sino va a ser una mesa de diálogo. Es la segunda de esta serie que les avanzábamos hace un par de días al hilo de la celebración en Madrid del foro que ha convertido nuestra capital en la capital mundial de la paz. Si hace 2 días hablábamos de la violencia por racismo y xenofobia, hoy vamos a hablar sobre violencia de refugiados y desplazados. Es una serie, como saben ustedes, de 3 programas que lo vamos a hacer a lo largo de toda esta semana, y quería empezar avanzándoles dónde se hizo este foro, y ahora les vamos a presentar a nuestras invitadas de excepción que tenemos hoy junto con nuestra compañera Almudena. ¿Dónde se hizo? Se hizo en unas naves que hace tiempo, bastante tiempo, se convirtieron en un foco de violencia urbana y que el Ayuntamiento de Madrid ha recuperado y lo ha convertido en un espacio de convivencia y de cultura. Por eso es más importante, si cabe, de lo que vamos a hablar hoy y de nuestra ciudad, que se ha convertido, como les digo, en esa capitalidad de la cultura por la paz. Empezamos. Pues sin más, vamos a presentar a nuestras invitadas que, como les decía, son de excepción, 2 luchadoras desde hace mucho tiempo. Una es Francisca Sauquillo, es la presidenta del Movimiento por la Paz. Ella es abogada en ejercicio desde 1966, ha dedicado su vida a la defensa de causas sociales, fundadora y presidenta de este Movimiento por la Paz desde el 84 ya, y a lo largo de su trayectoria pues ha luchado en favor de los derechos humanos. Numerosos libros has escrito, artículos, derechos humanos, resolución negociada de conflictos, ayuda humanitaria, inmigración, movimientos feministas, cooperación. Gracias por estar aquí, Paquita. Pues nada, muchas gracias a vosotros por invitarme. Porque queda mucho por hacer. Has dicho que donde fue el foro fue en una nave, que yo la conocí como nave de trabajadores, o sea, porque allí estaba toda la zona de Botiche. Yo recuerdo haber estado allí defendiendo a los trabajadores que entonces había. Pero luego es verdad que quedó vacía y fue foco de violencia, y ojalá ahora pues sea un centro importante por trabajar por la paz y los derechos humanos. Han empezado el Ayuntamiento de Madrid y por lo menos con un gran encuentro de paz y cultura. Con nosotros también, muchísimas gracias Cecilia Denis por estar aquí. Vino vino a Europa procedente de Argentina, embarazada de gemelos, ha hecho aquí pues media vida, su vida hasta aquí, también ha luchado y lleva toda la vida en Amnistía Internacional. Y a mí me gusta decir, si me lo permites, que no eres ni española ni argentina, o ambas cosas, pero es ciudadana del mundo también, ¿no? Amnistía Internacional, qué decir, de la organización, 80.000 socios, más de 1.200 activistas, ciberactivistas, que siempre estáis en la página web reclamando firmas para exigir a los gobiernos un montón de cosas. Bienvenida a esta mesa. Pues, muchísimas gracias y esperamos poder tener un diálogo enriquecedor entre todos. Seguro que sí, seguro que sí. Y como siempre, con nosotros nuestra compañera Almudena, que ha estado durante los 3 días que se ha celebrado el foro, pues pendiente y al pie del cañón de todo lo que ocurría allí. Vamos a empezar, si os parece. Yo tengo aquí unos datos que cuando los estaba poniendo en el guión, pues son preocupantes, muy preocupantes, ¿no? Recogidos por varias agencias internacionales, se estima que la cifra de desplazados forzados en el mundo superan los 60 millones de personas, sin precedentes. De estas 60 millones de personas, casi 20 eran refugiadas, 38,2 millones desplazadas internas, 1,8 millones solicitantes de asilo, y de estas casi 20 millones de personas desplazadas están registradas como refugiadas. El 51% de estas personas, de estos refugiados, son menores de 18 años, y casi la mitad de la población refugiada se encontraba en situación de refugio prolongado. Ahora nos explicaréis a qué se refiere este término. Y cada año que transcurre son más las que son acogidas en países más empobrecidos. Curiosamente, en vez de apoyar los países más ricos, son los más pobres los que ponen su granito de arena. Datos escalofriantes que evidentemente no podían quedar fuera
de este foro al que estamos haciendo referencia y por el que hemos montado esta mesa de diálogo. Almudena, tú has estado allí, como siempre, seguro que nos has preparado un trabajo excelente para dar paso a esta mesa. Sí, pues hemos hablado con asociaciones, con políticos que han estado debatiendo en la mesa del Foro de Refugiados y ¿qué os parece si les escuchamos? Sobre la hipocresía de la Unión Europea en materia de inmigración y la ausencia de miedo cuando uno lo tiene todo perdido, se habló bien claro durante la tercera jornada del Foro Mundial de las Violencias Urbanas. Paula Farias, de Médicos Sin Fronteras, fue la primera de la mesa en dar cifras. Durante estos 2 últimos años, desde su ONG han rescatado a 40.000 personas del mar. Gente suficiente para mostrar que no hay ninguna barrera que pare las ganas de mejorar el futuro, aunque para conseguirlo tengan que poner en juego su vida. Enrico Loculano, alcalde de Ventimiglia, una ciudad fronteriza con Francia, siguió aportando más números al problema. Europa solo ha acogido a 1.141 refugiados, un 6% de lo acordado. El regidor italiano apunta a la Unione Europea como la culpable. Es ella la que tiene que dar respuestas. Che oggi i paesi dell'Unione Europea decidono e iniziano a capire che la gestione deve essere fatta in modo unitario, o noi ci troveremo spesso e volentieri in situazioni di difficoltà in piccoli o grandi centri. Io credo che sia possibile fare non solo integrazione, ma anche inclusione di chi arriva nei nostri territori. È un problema politico que no se vuole affrontare. Los gobiernos municipales trasladan sus inquietudes a los gobiernos estatales en materia de inmigración, pero estos se cierran en banda y pocas ayudas prestan. Pero alcaldesas como Meritxell Budó tratan de aplicar soluciones desde políticas locales. Y desde lo local, ante la imposibilidad de hacer algo con el Estado, ¿qué hacemos? Pues en el caso del Fondo Catalán, nosotros decidimos que mientras no lleguen aquí las personas refugiadas, vamos a actuar donde nos necesitan, que es en las rutas de huida, en las primeras ciudades de acogida de estos primeros países colindantes de Siria en este caso. ¿Y qué vamos a hacer aquí en nuestros municipios? Pues vamos a trabajar la sensibilización para capacitar a nuestros ciudadanos para que podamos acoger cuando sea el momento, y la educación para el desarrollo, que para nosotros es también muy importante trabajar en esta línea de ayuda. Y por si hacía falta un buen ejemplo, hasta Madrid se desplazó Melissa Marc Viverito, presidenta del Consejo Municipal de Nueva York, para proponer como ejemplo la metrópolis mundial y modelo exitoso en términos de seguridad, sanidad y educación. Siendo nosotros la ciudad más grande y fundada como una ciudad y una nación de inmigrantes, pues nosotros defendemos, ¿no?, ese principio de que nosotros somos una ciudad santuaria. Nosotros tenemos ya una política que es vigente por mucho tiempo, de que nosotros no le preguntamos a ninguna persona su estatus legal. Nosotros tenemos iniciativas que hemos pagado como ciudad que le presta servicio legal a cualquier persona que está en proceso de deportación. Tenemos leyes que limitan compartir información dentro de agentes de la ciudad con agentes de inmigración federal. Hemos hecho mucho trabajo, y con toda esa realidad que nosotros estamos viviendo en Nueva York, somos la ciudad más exitosa y también más segura en la nación. Y ahora con esta política de Donald Trump, que es irresponsable y no está fundada en la realidad de las contribuciones que hacen los inmigrantes, él pone en peligro todo ese éxito que nosotros hemos logrado. Una realidad a la que se ha llegado en Estados Unidos por culpa de un presidente insensible en materia de inmigración, pero que algunos gobernantes tratan de sortear. La Ciudad de México ha tomado también tomó la iniciativa hace un par de semanas de convocar a los gobernadores de los otros estados de la República y a una reunión en la ciudad de Los Ángeles, en el estado de California, donde hubo reuniones con el gobernador de California, con las autoridades de la alcaldía de Los Ángeles, con el propio alcalde de Los Ángeles, donde se habló de las medidas que están tomando tanto la ciudad de California como, es decir, el estado de California como Los Ángeles, para proteger a los migrantes, principalmente con medidas de defensa jurídica, y se convino también que los gobiernos de los estados de México crearan un fondo
para hacer defensa jurídica, aprovechando la presencia de alrededor de 35 oficinas de distintos estados de la República en diferentes ciudades de Estados Unidos para que brinden servicios también a los migrantes mexicanos. Pero principalmente es la defensa jurídica. Al final, como todos los ponentes se referían, la voluntad es la mejor de las políticas. Nadie sobra en ningún lugar. Ci sono delle differenze. Difícil tarea tienen en Nueva York con el presidente de Estados Unidos en la actualidad, ¿verdad? Sí, sí que lo tienen difícil, pero bueno, donde, como decían todos, ¿no? que siempre se puede sortear un poco a un gobernante y bueno, se inventan, se trata de ser creativo y de ver cómo se puede hacer frente a esas políticas migratorias echándoles un poquito de imaginación. Bueno, creatividad, imaginación, fuerza, lucha y lo que haga falta le echan las dos organizaciones cuyas representantes tenemos aquí. Pero yo sigo con los datos, que es lo que les comentaba. 10.900 personas en 2100, 42.500 en 2014. Las personas que diariamente se vieron obligadas a salir de sus hogares, diariamente. ¡Qué barbaridad! Paquita. Pues sí, yo creo que efectivamente hay que distinguir, y no se está distinguiendo, entre lo que significa en este momento, que hay mucha gente que dice, no, es que tenemos muchos emigrantes, con lo que significa refugio y asilo, que son personas que huyen de una situación, no ya del hambre, que es un problema, ¿no?, sino que efectivamente huyen de que les van a matar, huyen por razones personales, de que a lo mejor están persiguiéndoles en sus países porque son homosexuales, en el caso de la guerra de Siria, pero no solamente los sirios están viniendo, piden refugio, sino también están viniendo muchísimas personas de Irak, bueno, sigue habiendo muchísimas personas de Palestina, etcétera. O sea, que yo creo que son personas que huyen de la situación en que están viviendo. O sea, y en ese sentido, Europa y nosotros, España, pues tenemos que ser conscientes de ello. Yo ahora que estoy trabajando en lo de la memoria histórica de la Ciudad de Madrid, estoy viendo cómo efectivamente los españoles en el año 39 huyeron más de 500.000 personas y huyeron en unas condiciones infrahumanas, o sea, en el último barco que salía, que iban hacinados. Y claro, que en este momento nosotros, España, un país europeo, que tenemos una renta, un PIB alto, que estamos en unas circunstancias mejores que hemos estado nunca, de una red social de las ciudades y de organizaciones no gubernamentales, el compromiso del gobierno español fuese en el año 2015, a petición de la Comisión Europea, de acoger a 17.387 personas, y que al día de hoy, o sea, el 31 de marzo del 2017, lo único que hayamos cogido sean 1.200, bueno, pues a mí me parece que es un escándalo de olvidarnos de nuestra propia historia y un escándalo desde el punto de vista de derecho humano. Máxime con lo que decía ella, porque esa dejadez gubernamental choca frontalmente con las ganas de muchísimos municipios, pequeños municipios, que quieren. Claro, fíjate, cuando la guerra de la ex Yugoslavia, varias organizaciones no gubernamentales, la mía, MPDL, pero ACEN, CEAR, bueno, y algunas otras, montamos toda una red para recoger en todos los municipios españoles y en todos los ayuntamientos. Y prácticamente trajimos casi a más de 4.000 y pico personas de la Yugoslavia, croatas, serbios y bosnios, que estaban enfrentados. Luego se han marchado prácticamente todos, han quedado algunos, y algunos están en lugares importantes en sus países y que están incluso siendo traductores del español. Bueno, eso fue una red que se montó. Claro, el problema es que salía en el foro el otro día, y a mí me parece que es importante cómo pueden las ciudades y los ciudadanos afrontar el que puedan entrar, porque aquí hay un problema, el gobierno tiene que permitir que puedan entrar. O sea, que lo que hicimos en Bosnia fue porque el gobierno, Ministerio de Asuntos Exteriores, Ministerio del Interior, daba una tarjeta provisional, acogiéndonos a una directiva que era que estuviera mientras durara el conflicto. Es verdad que el conflicto, desgraciadamente, en muchos de estos países no se sabe cuándo va a terminar, pero hay fórmulas, ¿no? Y el gobierno tiene que permitir que puedan entrar. ¿Por qué hay acogida? O sea, al día de hoy, la red española de organizaciones no gubernamentales, que estamos bastante coordinados, pero sobre todo las ciudades tienen una red para poder acoger, cosa que no la había en la década de los 90, ¿eh? Y ahora sí la tenemos. Entonces, no hay razones para decir que un país como el nuestro no puede acoger a lo que se comprometió
que tampoco era un número muy alto, pero eran 17.000 personas. Ahora parece ser que van a abrir un poco más la mano, pero es que tenemos 1.200, y hemos permitido que haya mucha gente que en el mar Mediterráneo, que era un mar de fondo de culturas del norte y del sur, y que sea un mar de muertos. Pues mira, tenemos los datos y luego los vamos a expresar, pero sí, es tristísimo. El año pasado casi 4.000 sí, tengo yo también los datos. Sí, que se haya... Vosotros, Cecilia, 4.800 personas, 4.800 personas, un 25% han muerto. Registradas. Bueno, efectivamente, estoy de acuerdo contigo, no se sabe. Sí. Amnistía Internacional sí que está ahí, acabáis hace muy poquito de sacar el informe 2016, casi 500 páginas, un trabajo excelente, como siempre, en todas partes del mundo. Hablábamos antes a micro cerrado, pues un poco lo que comentábamos el otro día con Ibarra, con Esteban Ibarra. ¿Estamos esperanzados? ¿Seguimos luchando? Bueno, ¿cómo está la situación? Seguir luchando, estamos en un momento regresivo de los derechos humanos, es decir, que realmente tenemos una gran preocupación por todo lo que está pasando en el mundo, porque el problema que vemos es que los propios gobiernos están admitiendo cometer violaciones de derechos humanos. E incluso hasta se pueden jactar de ello, ¿no? Es decir, decimos que ese discurso del odio, del nosotros contra ellos, es un discurso que llega hasta los líderes mundiales. Y eso es gravísimo. Y eso nos preocupa mucho y es lo que señalamos en nuestro informe. En el caso concreto de los refugiados, pues están utilizando la problemática de los refugiados para transmitir miedo a la sociedad, con aumentos de violencia, con problemas de terrorismo, y a partir de ese miedo justificar no solo no acoger refugiados, sino también justificar medidas regresivas importantes en cuanto a la libertad de expresión, al derecho de reunión, a lo que justifica una democracia, que los ciudadanos puedan expresar libremente y de forma pacífica sus opiniones donde quieran hacerlo, y donde además todo el mundo se entere, y si eso genera una cierta molestia, pues que la genere, ¿no? Nosotros en Amnistía Internacional siempre nos atenemos además a los estándares internacionales, y en el tema concreto de los refugiados, no se están siguiendo en absoluto los estándares internacionales, incluso por aquellos gobiernos que han ratificado los convenios de asilo, de refugio, pues para nada. Por ejemplo, un caso concreto es que se puede derivar refugiados a un tercer país en el caso en que por razones determinadas no se lo pueda acoger, eso está predeterminado, pero una condición sine qua non es que ese sea un país seguro. Y eso, por ejemplo, lo que comentabas también tú antes, no es una condición que no reúne Turquía. Claro, es que el problema es que el acuerdo que se hizo en la Unión Europea con Turquía le consideraban que era un país seguro. Y fíjate que ahora están hablando de si imponen la pena de muerte. O sea, que es que vamos, que ya es algo que increíble, es el peor derecho. O sea, que es que estamos ahí aceptando cosas. Pero fíjate, yo te diría que a mí me parece que la culpa la tienen los Estados. Pero claro, la culpa también la tenemos los ciudadanos. O sea, yo creo que tendremos que tener una ciudadanía mucho más beligerante y participativa. O sea que claro, cuando votas, o sea, hay gente, bueno, lo estamos viendo, lo que han votado en Francia, los que votaron en Holanda, o sea, votan populismos de izquierda, sabes que se ha equivocado, y populismos de derecha. Efectivamente, jugando con la crisis económica, cuando el problema de la recogida de refugiados no soluciona la crisis económica, al contrario, os he contado lo de Yugoslavia, aportaron muchísimo los que vinieron, o sea, y luego lo aportaron en sus países, o sea que aprovechan el miedo. El problema es la diversidad cultural, que es otro de los factores que crea lo que me imagino que hablasteis con Esteban Ibarra, pues odio al otro, el otro que es diferente, pero al contrario, el tema de la diversidad cultural enriquece al ciudadano. Bueno, yo creo que, y luego tercero, el problema del terrorismo. Lo que está claro es que el terrorismo
no lo plantean los refugiados, o sea, porque los terroristas no vienen, están en los países, se ha visto en los últimos casos, son gente que ya sí. tiene la nacionalidad. Por lo tanto, las 3 causas que dicen, crisis económica, falsa, el problema de diversidad cultural, que es negativa, falsa, y por eso, y el tercero, ya lo del terrorismo, oiga, el terrorismo se combate con mayor coordinación entre los países, y bueno, y desde luego, los terroristas que han cogido, estaban en ese país, a lo mejor era la segunda o la tercera generación o la primera, pero no eran normalmente los que han entrado refugiados. Con respecto a lo que decía Cecilia, estuvimos nosotros en el foro, precisamente nos concedió unas palabras, una pequeña entrevista a Anne Hidalgo, que es una de las impulsores del foro, pero me gustaría decir que junto con Carmena, la alcaldesa de Madrid, una de las principales impulsoras del foro y que ha trabajado mucho por traerlo a Madrid y conseguirlo, ha sido Paca. O sea, yo estoy en las primeras reuniones. Hay que reconocer que el mérito lo tiene la alcaldesa de Madrid y Ana Hidalgo. Bueno, y todos los alcaldes que han venido alcaldes de todos sitios. De todas partes. Pero sí es verdad que yo estuve al principio y que a mí me parece que las ciudades tienen muchísimo que aportar, incluso de pelear como ciudades contra la legislación. Al hilo de lo que decía ella, ¿verdad? Hablábamos con Anne y nos contaba algo que incidía en lo que tú has dicho, ¿verdad? Sí, así es. Era un poco también el compromiso político, el compromiso del alcalde, que es el que está más pegado al ciudadano y reivindicaba precisamente que el ciudadano también ejerciera su poder, que no lo dejase solamente en manos del político. Hombre, y la red social la tienen los ayuntamientos, o sea, que en Madrid hay una red posible para acoger a los 17.000, es que fíjate lo que son 17.000 con una España que tenemos. Pero sobre todo, si me permitís, que vamos a escuchar sus declaraciones, hablaba de la actitud de los políticos y la forma en que se refieren a los problemas. Vamos a verlo. Yo creo que hay que trabajar sobre la explicación, sobre compartir las culturas. Cuando la gente comparte, la gente le gusta descubrir algo distinto, diferente y son amigos. Es algo muy humano de tener más bien una relación no conflictiva con el que se mira enfrente, aunque sea muy diferente. La educación tiene un papel muy importante, la palabra de los políticos también pueden histerizar una situación, planteando conflicto donde no hay, y donde los políticos tendrían más bien que encontrar caminos del diálogo. Yo creo que es lo que hacemos los alcaldes, porque es algo muy interiorizado en el trabajo de los alcaldes de hacer vivir junto poblaciones muy distintas, que son las poblaciones de nuestras ciudades. Es lo que decía, sí, ¿no? Claro. Yo quería hacer un comentario respecto al tema de las políticas locales, ¿no? Nosotros hemos hecho una acción, hace poco hicimos un acto en Cibeles el 4 de marzo, que lo llamamos de ciudades acogedoras. Esto lo hicimos porque en un momento determinado, desde la Defensoría del Pueblo, se dijo que solo había 2.500 plazas para los refugiados. Entonces queríamos hacer una demostración de que había bastantes más, ¿no? Entonces solo hemos contactado con 300 ayuntamientos y sumando lo que esos ayuntamientos ofrecieron, ya tenemos 2.700 más de los 1.200 que hay, ¿no? En principio. Considerando que hay 8.000 ayuntamientos, realmente eso no tendría que representar ningún problema. Y esto lo hemos hecho por 2 razones. Una, porque queríamos hacer algo demostrativo hacia el gobierno central, porque efectivamente quienes tienen que decidir cuál va a ser la situación legal, el otorgar el asilo, eso de los ayuntamientos ni de las comunidades autónomas depende. Entonces, bueno, de alguna manera que sirva para presionar, para dejar patente que no hay una voluntad política, que no hay ningún otro problema logístico ni de ningún tipo, sino que no hay voluntad política. Y por otro lado, porque efectivamente, incluso en nuestra ley de asilo, creo que fue del 2009,
se fija que son comunidades autónomas y gobiernos locales los que se tienen que ocupar de dar la acogida a esas personas. Es decir, cuando nosotros decimos, bueno, ¿cuántas plazas podemos disponer para refugiados? No estamos pensando simplemente en una solución habitacional. Estamos pensando que esas personas necesitan educación, necesitan protección sanitaria. En muchos casos llegan de situaciones muy traumáticas y necesitan atención psicológica. Hay que integrarlo, o sea, hay niños que hay que escolarizar. Hay en los campamentos estos donde hay refugiados sirios en Jordania, en Líbano, nosotros venimos testimoniando que hay niños que ya llevan 5 o 6 años sin escolarizar, sin nada que hacer. Son una generación absolutamente perdida. Es decir, que esto es muy grave, muy grave, y realmente cuando se nos ponen por delante argumentos de tipo que no hay recursos, cuando sabemos que los hay, y que no se está dando además una posibilidad de ruta segura, de ruta legal, y se deja a estas personas en manos de mafias que les sacan el dinero, que los ponen en barcos que se quedan sin gasolina y se hunden en mitad del Mediterráneo, donde además no nos olvidemos que hay muchas mujeres y niñas que son mucho más vulnerables, que hay violaciones, que hay casos de trata, de violencia de género. Es decir, cuando vemos toda esa situación tan tremenda y tan flagrante, no podemos entender que se ponga en un primer plano cuestiones burocráticas No, y además es que fíjate que dentro de unos años, si no somos capaces ahora de solucionar este tema y de acogida por lo que tú has estado contando, es que imagínate lo que es un niño que se está encontrando en algunos sitios, en lo que son prácticamente campos de concentración, o sea, que están hacinados, etcétera. ¿Qué van a pensar estos niños? O sea, con respecto a Europa y con respecto a todos los que pueden acogerles. Bueno, yo creo que no estamos analizando conjuntamente la Unión Europea, y la Unión Europea son los Estados. La Unión Europea somos los 500 millones de ciudadanos que estamos. O sea, cuando decimos la Unión Europea parece que decimos no sabemos quién telequia es. No, somos nosotros mismos. Teníamos que pensar, incluso ya desde el punto de vista egoísta, de nuestra propia seguridad futura, el ser capaces de acoger a las personas, ya no por los derechos humanos, sino ya casi por el derecho humano de seguridad tuyo. Teníamos que ser capaces de afrontar este drama que, como tú muy bien has dicho, se está planteando ahora, y que después de la Segunda Guerra Mundial no había habido esta situación, ¿no? Entonces yo creo que este es uno de los problemas. Y sobre todo, como hemos dicho a lo largo de estos días, cultura, paz y educación. Educación a mí me parece que es la clave, Sí. De los colegios. Y además, fíjate, ha habido el otro día un programa, he oído, de niños que estaban en campos de concentración, recogidos en las fronteras, con niños que estaban aquí, que se entendían por los móviles, y lo que decían aquellos niños, de en qué condiciones vivían. Yo creo que ese es un sistema, también sería bueno, de que se escuchasen. Pues, ¿saben ustedes qué 3 países expulsan a la mitad de la población refugiada? ¿Y saben ustedes que solo 3 países tienen las mayores poblaciones de desplazamientos internos? Pues eso vamos a tratarlo ahora, dentro de un momentito, cuando terminemos con la publicidad. Como hemos visto, hay muchísimas organizaciones trabajando en el terreno con la ayuda a refugiados y desplazados. No tantas, desde luego, como hace falta, pero muchísimas de ellas. Y muchas de ellas no hacen su trabajo correctamente, o bien por problemas que tienen incluso físicos y de integridad física, y otras por trabas burocráticas enormes. Algunas de ellas incluso han tenido que abandonar su trabajo por esos problemas de integridad física. Tenemos con nosotros a una de esas organizaciones que está a pie de campo y a pie de patera, y que están trabajando enormemente y haciendo una muy buena labor. Es Médicos Sin Fronteras, y tenemos con nosotros esa conversación telefónica que teníamos pendiente con Raquel González, que es la delegada de Médicos Sin Fronteras aquí. Hola Raquel, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Pues aquí estamos en esta mesa que en vez de debate hemos rebautizado como de diálogo. Cuéntanos, vuestra labor difícil como la de todos, ¿no? Bueno, difícil pero no imposible. Sí que es verdad que desde 2014
estamos centrándonos mucho en el trabajo con refugiados y con desplazados internos. ¿Por qué? Pues porque estamos en un momento histórico donde seguramente ya lo habréis comentado, que hay más de 65 millones de personas que se han visto obligadas a huir de sus hogares por la violencia, por el conflicto, por la guerra en todo el mundo. 40 millones de ellos están dentro de sus países, pero han tenido que dejar sus casas, y casi 22 millones fuera. Y bueno, estas personas están en una situación normalmente de extrema vulnerabilidad, y lo que tratamos es de llegar a ellas con todas las dificultades, pero también con el realismo de que es posible llegar, ¿no? Incluso en sitios tan complicados como Yemen o Sudán del Sur o República Centroafricana o Siria. Raquel, tenemos aquí en el estudio a Francisca Sauquillo y también a la representante de Amnistía Internacional, que podemos entablar un pequeño diálogo si vosotros queréis, porque la situación os conocéis, las tres asociaciones, trabajáis también codo a codo, y preguntábamos también, hablábamos con ellas, si tenemos que estar esperanzados o desesperanzados, o nunca desesperanzados, siempre trabajando, ¿no? Bueno, la verdad es que nosotros sí que es cierto que tenemos un punto de pesimismo, de criticidad en cuanto a que crisis crónicas, crisis muy graves, siguen sin tener una solución política que alivie de alguna manera las condiciones de vida de la gente. Y podemos hablar de Siria, pero podemos hablar de Yemen, que es un conflicto que lleva 2 años, con una sociedad civil absolutamente golpeada por el conflicto. Podemos hablar de Sudán del Sur, República Centroafricana. Sí que vamos a pedir esas soluciones políticas, porque lógicamente hasta que no se resuelvan los conflictos a un nivel político, la sociedad civil va a seguir sufriendo sus consecuencias. Pero eso no quiere decir, pues que no trabajemos con el mismo ahínco y la misma determinación que intentamos hacer siempre. Nuestras invitadas que... Sí, yo estoy de acuerdo con ella, que hay conflictos que mientras no se resuelvan, y parece que no se resuelven nunca. Luego también hay otro asunto que a mí me parece que es nuevo o novedoso. En el tema de la guerra de la ex Yugoslavia, pues el problema que pasaba es que en el fondo también se podía hacer pasillos humanitarios. Ahora eso no existe. O sea, ahora yo creo que ahí Naciones Unidas tenía que replantearse una nueva postura. O sea, estamos en una situación nueva, y lo ha dicho la compañera que acaba de hablar, de Médicos Sin Frontera, en que hay conflictos en países que están totalmente fijos, pero luego hay en otros conflictos que es que llegar la ayuda humanitaria es casi imposible. O sea, yo felicito a los de Médicos Sin Frontera porque hay muchos sitios en donde no pueden llegar los que quieren hacer ayuda, ¿no? Porque no les dejan ni siquiera llegar. Bueno, por ejemplo, en la zona de Mali, en el norte, pues a veces no te dejan llegar. Entonces yo creo que este es un asunto que debíamos de intentar, y lo intentamos las organizaciones, pero exigir que Naciones Unidas plantee una nueva situación. O sea, en el fondo la Convención de Ginebra es obsoleta. O sea, eso ya ni se coge a los refugiados, ni efectivamente se hace cómo se puede entrar a llevar la ayuda humanitaria a aquellas personas que están en este momento cerradas, ¿no? E incluso llegar en propia Europa a países como pueda ser la zona donde están en Bulgaria, que tienen prácticamente cerrados a 4.000 personas, o en la zona de Hungría. O sea, yo creo que ahí habría que exigir una nueva política de Naciones Unidas para todo esto. Raquel, ¿cuántas veces habéis tenido que salir corriendo, verdad? Bueno, pues mira, por un lado, de acuerdo con lo que dice Paca, que desde luego es muy cierto ese análisis. ¿Cuántas veces hemos tenido que salir corriendo? Bueno, unas cuantas, pero también sí que me gustaría aclarar que se intenta poner el menor número de veces en peligro a los equipos, es decir... Sí. A veces hemos tenido que evacuar, lógicamente, porque cuando estás trabajando en zonas de conflicto o de violencia o zonas de alta vulnerabilidad, como el norte de Mali, pues puedes tener sorpresas, y en ese caso tenemos protocolos de seguridad de cómo evacuar y de cómo, desde luego, no poner en riesgo al personal que está trabajando con nosotros. Pero siempre queremos volver. Eso es algo, yo creo que eso es algo que nos caracteriza, ¿no? Que a pesar de que tengamos que evacuar, siempre vamos con la preocupación de tratar de volver lo antes posible si hay una población vulnerable, sobre todo en sitios donde a veces solo estamos nosotros,
ahí es donde pensamos que tenemos un valor añadido más importante. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dices, y en el fondo lo que pasa es que también de cara a la ciudadanía, antes hemos estado hablando de la responsabilidad que tenemos cada uno de los ciudadanos, no únicamente los estados, tienen que entender que efectivamente las organizaciones humanitarias ahora necesitan, y lo tenemos, protocolos de seguridad también para nuestra población, pero eso a veces no lo entienden, piensan que no, que es únicamente que vayan, pero no se haya esos protocolos. Y yo creo que es una nueva situación que estoy de acuerdo contigo, que la gente que al final va y con el protocolo quieren volver, eso está claro. Raquel González, delegada de Médicos Sin Fronteras en Madrid, muchísimas gracias por atendernos. Muchísimas gracias a vosotros por haceros eco de estas problemáticas y bueno, lamento no poder estar físicamente allí con vosotros, pero estoy en Barcelona, así que no te gracias preocupes, y un abrazo. No te preocupes y ánimo desde aquí Gracias. para seguir con vuestro trabajo. Pesimismo, decía. En Amnistía Internacional, que hacéis ese dossier todos los años. Justamente, digamos, la característica de nuestro trabajo no es el pesimismo, es decir, nuestra descripción de la situación actual es que es una situación regresiva y que hay que trabajar en muchos frentes para cambiarla. Entonces, bueno, como tú mencionabas, nosotros consideramos que toda esta situación lo que muestra es un fracaso de la Unión Europea, un fracaso de los organismos internacionales, como las Naciones Unidas o como la propia Unión Europea, un fracaso de los gobiernos y cuando hablamos de la ciudadanía, que es cierto que la ciudadanía se tiene que manifestar, nosotros tendemos a apelar a la ciudadanía, ¿no? Es decir, a movilizarla, a informarla, a hacer recogidas de firmas, o sea, también es parte de nuestra labor, justamente para presionar a esos poderes políticos para que estos temas estén presentes en la agenda y para provocar cambios. Por ejemplo, en Naciones Unidas creemos que habría que empezar a pensar cómo funciona el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que no puede ser que siga teniendo esos sistemas de veto a partir de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Ha pasado muchas cosas desde ese momento como para que todavía sigamos funcionando de esa forma. Entonces, digamos que nosotros apelamos a la ciudadanía, pero ¿qué nos preocupa? Nos preocupa que en la medida en que se van cerrando las opciones, en el sentido de que, por ejemplo, para nosotros es gravísimo lo que está pasando a nivel de libertad de expresión, ¿no? Es decir, pensemos, por ejemplo, en el caso de España. Si tú te manifiestas, pues corres riesgos con la actual ley de seguridad ciudadana. Te pueden poner una multa que, hombre, es bastante complicado. Puedes tener una acusación de terrorismo, porque en la forma en que en la ley de seguridad ciudadana figura terrorismo, pues cualquier cosa la podemos meter en ese saco, ¿no? Entonces, evidentemente, si no dejamos que la ciudadanía pueda manifestarse, pues eso es como la pescadilla se muerde la cola, ¿no? El Tribunal de Derecho Europeo de Derechos Humanos ha resuelto una vez más que España viola la prohibición de la tortura y otros malos tratos por no investigar de manera exhaustiva. Es la 7ª vez que el tribunal dicta una sentencia de esta índole contra España. Sí. Y estamos hablando de España. Claro, lo que pasa es que ahí, si hubiera una ciudadanía mucho más exigente, pues esto lo tendría que plantear, pero fíjate que en el fondo estamos pasando unos momentos difíciles, es verdad, yo creo que unos momentos difíciles a nivel mundial y a nivel europeo, que Europa es en el fondo la que más valores tiene y la que más defiende unos valores concretos, ¿no? Incluso el valor de la libertad, de la seguridad, de la fraternidad, o sea, con diferencia de otros continentes. O sea, yo en ese sentido me considero muy europeísta, pero creo que es verdad que es un continente, ahora, y que ha conseguido pues lo que es un derecho de asilo, y yo tuve la suerte. Cuando España llegó a la democracia, una de las primeras leyes que se plantearon fue la ley de asilo, porque recordábamos nuestro pasado. Lo que pasa es que después ha ido modificando, esa ley de asilo ha ido siendo más restrictiva, y en este momento pues parece que asilado no tiene los derechos diferentes a los que tiene un emigrante que viene aquí. Es que el derecho de asilo tiene los derechos fundamentales que hay que cumplir, porque viene huyendo, ¿no? Pero aquí en España, a veces se dice, bueno, es que no se quieren quedar en España. Bueno, y nosotros decimos, ¿cómo se van a querer quedar en España si aquí no
ni siquiera se les da información. Es decir, no saben a dónde dirigirse, qué es lo que tienen que hacer. Se los hacina en estos centros transitorios de internamiento. Los CIES, que ya ha habido bastantes declaraciones de jueces que dicen que estos CIES no tienen sentido. La misma alcaldesa de Madrid lo ha visitado y ha dicho esto es una especie de cárcel. Sí, pero sin embargo el Tribunal Constitucional declaró que la legislación aprobada en 2012, con respecto a sanidad sobre todo, pues que se adecuaba a la legalidad. Sí, y esto supuso que casi 750.000 personas se quedaban sin tarjeta sanitaria. Sí, eso se ha ido consiguiendo. O sea ahí se ha ido peleando. Yo creo que hay las Vamos a ver, nadie se quedó sin cobertura, pero eso fue... Pero que el Tribunal Constitucional fue una pelea, eso... Fue una pelea. No, eso fue porque, porque primero y principal fue la ciudadanía, en este caso la comunidad médica, mucho objetor de conciencia, que dijo, yo voy a seguir tratando a esta gente. Y luego, pues, es que se vio que era una barbaridad, es decir, que además no puedes dejar a gente con enfermedades graves sin atención, incluso infecciosas, que pueden ser un peligro para la población. Por lo tanto, a nivel de gobiernos locales, de comunidades autónomas, finalmente se los fue resolviendo. Pero la ley sigue estando, el decreto de ley sigue estando ahí, no ha sido derogado. Hablábamos antes de la publicidad de esos tres países que expulsan la mitad de la población refugiada del mundo. Siria, con 4,9 millones de personas, Afganistán, con 2,7 millones, y Somalia, con 1,1 millones. Que ahora, cuando hablamos de refugiados, parece que todo el conflicto de Siria y de esa zona no existen más refugiados, pero nos lo ha dicho Raquel de Médicos Sin Fronteras y está extendido por todo el mundo como buen recogéis vosotros, ¿no? O sea, que no es algo... afganos, iraquíes... Es decir, gente que huye de situaciones complejas y luego en menor cantidad, pero también, por ejemplo, nosotros en nuestro programa de acogida de defensores tenemos egipcios, es decir, gente que por sus ideas es perseguida. Tenemos un caso de un fotoperiodista que por hacer unas fotos de las manifestaciones que hubo en Egipto tiene 15 años de cárcel. Evidentemente salió rápidamente de Egipto, ¿no? Entonces pasan situaciones muy graves en muchísimos países que hace que la gente tenga que buscar. Claro, es que yo creo que los datos que tú tienes son de colectivos que están huyendo, tal, pero luego hay muchos casos de derechos individuales. El albino, por ejemplo, que le mataban. Hubo una película muy interesante sobre la situación de los albinos, cómo efectivamente tenía que huir. Y bueno, ahí conseguimos que se le reconociera el derecho del asilo a este albino. Además fue cuando era ministro de Interior Rubalcaba. La verdad es que fue muy interesante que se reconociera porque este señor tenía que huir, si no se lo mataban en su sitio. Bueno, él y a muchos más. Pero es que hablamos de colectivos. Lo que está ocurriendo ahora es que a veces se produce una discriminación, porque como ahora el tema principal es el colectivo sirio, entonces estas otras personas se quedan sin absolutamente ninguna atención. Entonces está empezando a haber pues, refugiados de primera, refugiados de segunda. Exactamente. Ese es el drama que yo creo que también estamos entrando en ese juego, como ciudadanos. Y yo creo que eso hay que cortarlos. Hay un derecho a asilo individual que huye por razones de raza, por razones religiosas o por lo que sea, o por ser homosexual, que en algunos países que están perseguidos. Y luego está el tema general del conflicto sirio, el conflicto que se produce... Que se come todo lo demás. Que se come todo lo demás. Y hablamos de desplazados fuera de las fronteras. Pero, Almudena, ¿cuántos desplazados y qué tres países a los que me refería son los que más desplazados tienen dentro de sus propias fronteras? Pues sí, en primer lugar sería Colombia con 6,9 millones, Siria con 6,6 y por último Irak, que volvemos un poco a lo mismo, que son países, ¿no? que copan muchas información, muchas páginas de los periódicos y obviamente nos olvidamos a los colectivos. De hecho, en la mesa diálogo justo esta de refugiados hubo un testimonio, no sé si lo recordaréis, de una chica de Somalia que había sido, gracias a su madre, había venido aquí a España y huía un poco pues, de una práctica ritual pues, muy dolorosa que es la ablación. Mira, exactamente, el tema de la ablación. Mira, en Colombia, en la organización mía, el MPDL, trabajamos desde hace mucho tiempo. Y entonces el problema de Colombia también es de los desplazados internos. Y yo ahora he
diría, con el acuerdo de paz que se ha hecho, nos lo decían el otro día, vinieron un grupo de mujeres precisamente de Colombia, las poderosas, ¿no? Que estuvieron en el foro, que han montado, eran mujeres que han sufrido la violencia de género y han salido adelante por el teatro que han hecho de las poderosas, que las trajimos nosotros. Bueno, yo creo que en Colombia hay que meter en los acuerdos, había que haber metido un poco la situación de los desplazados internos, porque está planteándose el acuerdo en general, pero luego hay un problema de olvidar aquellas zonas que son a lo mejor más periféricas y en donde hay todavía refugiados, que yo creo que ahí hay que estar muy presente las organizaciones y exigir al gobierno de Colombia y a las dos partes que tengan en cuenta a estas zonas que han sido desplazadas. Sí, yo creo... No, el problema es que les devuelvan las tierras. Eso es. Porque toda esta gente que se desplazó dejó todo lo que tenía. Porque eran zonas de conflicto, zonas de mucha violencia, y por lo tanto se fueron a vivir a otro sitio y ahora pues tienen bastantes problemas para poder pero parece que hacen los acuerdos de paz y hay cosas que luego se olvidan. Y se olvida a lo que es importante, que es la propia persona que ha tenido que huir con su familia. Sí, yo creo que bueno, pues que el tiempo lo irá demandando, que ahora... bueno, pero no hay que olvidarlo, Sí, totalmente, de acuerdo. Y luego yo quería leeros, que tú lo conocerás bien, unas palabras que dice: 2016 fue un año en el que la idea de dignidad e igualdad humanas, el concepto mismo de familia humana, que se refería a ello la alcaldesa de Madrid el otro día, fue objeto de intensa e inaplacable agresión en forma de discursos de culpa, miedo, búsqueda de chivos expiatorios propagados por quienes querían tomar el poder o aferrarse a él casi a cualquier precio. Y eso es lo que mata. Ese fue nuestro diagnóstico, efectivamente, en el informe que hicimos el año 2016, que es el que hacemos todos los años, donde se hace un informe de más o menos 150 países, donde se dice cómo es la situación de los derechos humanos en cada uno de estos países, ¿no? qué es lo que está ocurriendo. El poder, la ambición... La corrupción, lo que quita y los recursos que quitan para poder destinarlos a ese tipo de cosas. Sí, que se destinan al negocio, o se destinan a las armas. O sea, yo la verdad es que trabajé mucho entonces cuando estaba Europa dividida en dos zonas, y pensábamos que con la caída del muro de Berlín y con el acuerdo entre una Europa y otra, pues que se iban a destinar todos esos fondos a la paz. Pues no ha sido así, desgraciadamente. Se ha seguido luchando, consiguiendo fondos para las armas, consiguiendo fondos para la violencia. Y yo, desde luego, desde este país que es España, pienso que uno de los temas fundamentales es el educativo, como bien ha dicho la alcaldesa de París. Y nosotros tenemos que meter una cultura de paz y una cultura de valores, y no una cultura únicamente de competitividad y, desgraciadamente, de no luchar por lo que son las necesidades fundamentales, ¿no? De la libertad. Con el tema del comercio de armas, bueno, pues hará 2 años más o menos que se logró incorporar en la norma internacional de comercio de armas que estuviera prohibido vender armas a un país que los fuera a utilizar para cometer violaciones de derechos humanos. Tenemos el tema de Navantia en España. Arabia Saudí encargó unas corbetas y Arabia Saudí está cometiendo graves violaciones de derechos humanos, por ejemplo en Yemen, absolutamente comprobadas por nuestras investigaciones y los testimonios que recogemos. Y a pesar de que venimos denunciando este tema, el rey fue a Arabia Saudí para tratar de mover este acuerdo y se lo plantea como algo positivo, ¿no? Entonces hicimos una campaña que decía no en mi nombre, ¿no? Es decir, no nos interesa... El rey que lanzó esa propuesta de cultura de paz, ¿no? Sí, exactamente. El mismo. Sí, a mí me gustaría destacar también que una de las soluciones, ¿no? que era la educación, es muy importante, pero también reformular el concepto de identidad, porque es cierto que ha cambiado mucho, sobre todo en nuestras ciudades. Ahora hay que empezar a pensar en otros términos, porque la mayoría no ha nacido, pongamos el caso que estamos aquí en Madrid, somos muy pocos o cada vez hay gente
que viene y no ha nacido en Madrid, pero se siente muy madrileña. Entonces hay que empezar a tomar puntos en común para unificarnos y para unirnos como sociedad. Bueno, la identidad es el ser humano, y por lo tanto, si partimos de la base que lo importante es el ser humano, sí, pero ahora hayas nacido en Madrid o hayas nacido en otro sitio, vives aquí, sí, y eres parte de pero España. bueno, también en un momento político donde sí, hay mucho nacionalismo y también mucho... Bueno, es que yo creo que los nacionalismos es uno de los problemas que usan los populismos para defenderse como nacional. El nacional es el ser humano completo y el ser humano... A mí me gustaba mucho la geografía de pequeño, sí, y siempre preguntaba lo mismo, ¿pero quién se han inventado las fronteras? Y lo que antes fíjate, era una chiquillería... Fíjate, si te lo preguntabas de pequeño, fíjate ahora, lo que está pasando en las fronteras. Claro, porque ¿quién se inventa la geopolítica, no? ¿Cuándo había fronteras? Ya. ¿Y quién? Y otra pregunta muy recurrente es, ¿a quién le interesa que haya refugiados? Os hago esa pregunta. ¿A quién le interesa ¿A quién que haya...? le interesa? Bueno, yo creo crear los conflictos. Yo creo para que se ha visto, ¿no? O sea, desgraciadamente a muchos nacionalistas que son absolutamente populistas y que están poniendo como ejemplo el que si entran más refugiados, pues ellos se producen actos de terrorismo, etcétera, y sacan partido de ellos. O sea, eso estamos viendo en las últimas elecciones, en el discurso que daba la señora Le Pen, pues era, en el fondo, ha usado a los refugiados para... plantear su programa electoral, ¿no? Y claro, eso cala en la sociedad. De hecho, han conseguido un porcentaje importante, muy importante, vamos, o sea, y bueno, y eso también se vio en Holanda y, en fin, en otros países. El mismo caso del Brexit, pues ha sido utilizar también a decir que ellos son... Sí, cuando hay un enemigo para mostrar... Yo creo que se lo utiliza, ¿no? Pero yo los refugiados creo que son un efecto colateral. Es decir, que no creo que haya una intención de que haya refugiados. Luego, al haber los refugiados, quizás se lo puede utilizar, ¿no? Estoy de acuerdo, que sería, la pregunta sería esta. Entonces, sí, digamos, ¿qué está pasando en Siria? Lo que está pasando en Siria es muy complejo. Ahí está interviniendo Rusia, está interviniendo Estados Unidos, está también Israel implicado por la zona, Irán que quiere ser hegemónico en la zona, lo mismo Arabia Saudí, digamos. Finalmente, Siria es un escenario de una lucha de intereses entre una serie de potencias donde, bueno, mira, luego ¿qué pasa? Que hay millones de personas que tienen que huir, que tienen que escapar, pero que digamos, esto no es el problema principal. El problema principal es ¿quién va a mandar allí? ¿Quién va a tener la primacía allí, ¿no? Entonces, claro, son situaciones muy complejas donde pues las violaciones de derechos humanos es de lo último que se habla. Sí, lo mismo que pasó en Irak, ¿no? A quién interesaba el inicio del conflicto y para qué y conseguir qué, ¿no? Bueno, pues hemos hecho un repaso exhaustivo y a mí me gustaría terminar el programa con conclusiones. Y conclusiones positivas, ¿no? Podemos extraer conclusiones positivas, seguimos trabajando, ¿qué se puede plantear de cara al futuro para abordar el problema que estamos tratando? Bueno, yo creo que en el caso nuestro de España, pues desde luego acoger ya a lo que nos dijeron desde la Comisión Europea que teníamos que coger, que son relativamente pocos, 17.000, bueno, pues nos faltan más de 16.000 en un plazo corto y no podemos esperar a que efectivamente esté así. Eso por un lado. Por otro lado, yo creo que centrar nuestra política exterior en intentar conjuntamente compartir la soberanía española con la soberanía de los demás países europeos, que es uno de los problemas que hay, que cada uno quiere mantener su propia independencia, soberanía, pues para tener relaciones en diferentes sitios, para que efectivamente el conflicto de Siria se solucione, el conflicto de Siria, que es, como muy bien tú has expuesto, es un problema de poder, quien mantiene el poder, bueno, no dejar que efectivamente esos refugiados hayan en el Líbano, que tienen tanto porcentaje, porque va a saltar en la zona del Líbano, o sea, no es posible que el Líbano tenga 1.400.000 refugiados, un país pequeñísimo, con una situación conflictiva, bueno, pues tomar postura como países europeos solidarios para que no sean los países que más pobres son o que más conflictos tienen los que tengan que acoger a refugiados. Yo creo que esas serían las conclusiones. Pero vamos, yo sí soy optimista en el sentido de que si somos conscientes los ciudadanos de que podemos y que no hay derecho
a que les tengamos o bien muertos en el mar porque no llegan, o bien efectivamente el que estén en unas condiciones en las fronteras, en malas condiciones, pues si somos capaces de entender que aquellas personas son seres humanos igual que tú y tú cuidas a tu niño, pues únicamente los medios de prensa, cuando el primer niño que salió parecía que aquello, bueno, es que hay muchos más niños que se han quedado en el camino, entonces ya las cosas son de momento, o sea, yo creo que eso no puede ser, pero yo sí soy optimista si somos capaces de trabajar coordinadamente. Cecilia. Bueno, sí, nosotros digamos que somos voluntarios o voluntariosas y por lo tanto vamos a seguir en la brecha. Por un lado, en Amnistía Internacional siempre decimos que somos personas que trabajamos por personas. Por lo tanto, cuando decimos, bueno, que España acoja de una vez por todas a los 17.700, sabemos que puede ser una gota en el océano, pero bueno, hay por lo menos 17.700 personas a las que se les pueda cambiar la vida, ¿no? Entonces eso nos parece muy importante, trabajar muy fuertemente. Estamos nosotros ahora haciendo una campaña donde estamos interpelando a la vicepresidenta de gobierno. Le estamos diciendo, se te está acabando el tiempo, porque el compromiso de España, y que recibió un toque de atención por parte de la Unión Europea, era que a esas 17.700 personas las acogía hasta octubre de 2017. Y nosotros hemos calculado que a este ritmo se tardarían 23 años. Entonces estamos en campaña. Entonces nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros hacemos, por un lado, esta presión ciudadana, explicar, estamos en la calle todo lo que podemos, estamos en los medios, estamos en las universidades, estamos donde nos dejan, en los institutos, donde nos dejan ir a explicar, y también estamos haciendo incidencia política, donde están los partidos políticos, los grupos políticos, vamos, les explicamos, les planteamos nuestras exigencias, hacemos lo que se llama el trabajo de lobby, que en mi época es una cosa mal vista hacer lobby, sí, pero es que ahora todo el mundo hace lobby y es muy interesante. Entonces hacemos coalición con otras organizaciones que estamos en la misma línea para poder influir todo lo posible, pero creemos que hace falta un cambio importante, estructural, es decir, creemos que hay que hacer una revisión del papel que tienen Naciones Unidas o los organismos regionales. Es decir, que tenemos que ir más profundamente a las causas estructurales que provocan estas situaciones. Sí, mira, yo te querría decir una cosa. Se ha cumplido el 18 de marzo un año del acuerdo que hizo la Unión Europea con Turquía. Bueno, parece que eso no se ha cumplido, no se tenía que haber hecho ese acuerdo, porque a mí me parece que ni era un tratado, ni era nada, ni cumplía los derechos humanos, como muy bien se ha dicho al principio. Bueno, pues habría que hacer una valoración, decir, oiga, denuncien que ese acuerdo ya nada, y veamos qué forma. Trabajar. Claro, es que ha pasado un año, entonces aquí pasan los años y no hacemos una valoración de qué es lo mal que lo hemos hecho. Cecilia Denis, portavoz de Amnistía Internacional en Madrid, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Francisca Sauquillo, presidenta del Movimiento por la Paz, muchas gracias. Y muchas gracias a ustedes por seguirnos y les emplazamos. Mañana vamos a tratar a la misma hora, les esperamos aquí para hablar sobre violencia, esta vez terrorismo internacional. Muchas gracias y hasta mañana.